Iniciar con la segunda conferencia, Relaciones Internacionales, Cooperación Intercontinental, a cargo del señor capitán de navío, Enrique Hernández Braza, calificado en guerra de superficie, armas de superficie y misiles. He graduado del curso básico de Estado Mayor, del curso de Comando y Estado Mayor, del curso de Alto Mando Naval, en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como en los cursos de preposicionamiento de las Fuerzas Marítimas, liderazgo y proceso de entrenamiento rápido en el Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Expedicionarias del Atlántico de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, así como el curso de planeamiento para la defensa en el Centro de Estudios Estratégicos Hemisféricos de Defensa Centro Perry de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos. Posee los grados de Magíster en Ingeniería de Control y Automatización de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Magíster en Política Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval. Ejerció el comando como segundo comandante del BAP Santillana, comandante del BAP Larrea y comandante del BAP Quiñones. En el campo técnico y administrativo, ha prestado servicios en la Escuela Naval del Perú, en la Dirección General de Personal de la Marina, en la Comandancia General de Operaciones del Pacífico, en el Estado Mayor General de Marina y en la Secretaría de la Comandancia General de la Marina como subsecretario del Comandante General. Del mismo modo, ha prestado servicio como oficial de enlace ante la Comandancia de las Fuerzas de las Flotas de la Marina de los Estados Unidos y como asesor del presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa en Washington, D.C. A partir del 1 de agosto, asume el cargo de comandante de la Comandancia de Ciberdefensa de la Marina. Con ustedes, capitán de navío, Enrique Hernández Braza. Me han puesto en apuros. Suceder a una expositora brillante y tener que anteceder a dos maestros que he tenido durante la carrera. Lo que quiero comentar primero es tratar de vincular la exposición anterior con la que vamos a ver a continuación. Una de las cosas importantes es ver la comodidad del status quo. ¿Qué cosa es el status quo? Nos gusta estar donde estamos. Las cosas no cambian. Sin embargo, el mundo es dinámico, como acabamos de ver. Nuestra vida tiene que ser dinámica y tenemos que adaptarnos a los cambios. Los planes se hacen en base a sueños. Mientras más grandes soñamos, tenemos que planear conseguirlo, porque si no se van a quedar en sueños. Y esos planes no se van a concretar si es que no trabajamos para conseguirlos. Es fácil la cosa, todo se resume en trabajo. Como acabo de decir, las organizaciones son dinámicas. Las organizaciones empresariales son dinámicas. Nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Marinas son dinámicas. Acabo de asumir el comando el 1 de agosto de la Comandancia de Ciberdefensa. Una comandancia que no existía el 31 de julio. La Marina se está adaptando a los cambios. Y lo mismo está sucediendo en todos los países. Nosotros estamos avanzando siempre con miras a qué cosa es lo que nos puede servir y nos vamos adaptando a este futuro que cada vez es más dinámico. Sin embargo, es cierto también que como personas nosotros brindamos servicios a nuestros jefes. Algo por acaba de decir la señora T. Nosotros, nuestro trabajo es brindar los servicios a nuestro jefe, a nuestra organización. Y ellos a su vez a sus propios jefes. Y la Marina a la ciudadanía brinda el servicio, al Perú. Tenemos el mismo concepto empresarial. Tenemos que saber emplearlo y definirlo. Ahora, la reputación de cada uno siempre tiene que ser buena. Y no quiere decir que uno descanse en su reputación, al revés. Es un compromiso tener la reputación. Uno tiene que trabajar para mantener esa reputación y para honrarla. Cuando nosotros no vivimos la realidad, entramos en problemas. Y eso nos pasa mucho a los oficiales. Siempre tenemos a alguien que nos dice, usted es excelente, usted va a llegar, usted siempre puede. Y si uno no conoce su realidad, simplemente va a creer que esa persona va a dormir en sus laureles y va a fracasar. Uno tiene que trabajar, uno tiene que vivir para demostrar que sí es
tiene valor en esos comentarios que hace la gente. Sin embargo, luego de ver la exposición, yo quiero resumir algunas cosas aplicadas en nuestra realidad. Inspiración es una de las cosas que los líderes deben dar. Un liderazgo inspirador. Los valores inspiran temor. El conocimiento inspira autoridad. Los líderes tienen que saber qué cosa es lo que están hablando, porque si no el subalterno se da cuenta que no sabe. El buen trato inspira lealtad. Y el ejemplo va a generar un cambio cultural. Nosotros lo tenemos en nuestra cripta. Y gracias a eso nos formamos en esta escuela naval. Sigamos el ejemplo. Vamos a ver cómo trasladamos todo esto a un escenario internacional. Yo quiero tocar esta agenda, donde vamos a vincular algunos de estos aspectos de modo personal o empresarial hacia un modo internacional. Primero, antes que nada, tenemos que conocer qué cosa es nuestro hemisferio, el continente americano, que, por ejemplo, en Estados Unidos se define como dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. Del Río Grande para abajo es otra cosa. A mí me enseñaron en el colegio que eran 5 continentes, ahora son 6 para ellos. Y es válido, cada uno tiene el derecho de definirlo como quiere. Los idiomas oficiales son 3: español, inglés y francés. A pesar de que francés solamente lo hablan 2 países, Canadá y Haití. Son 35 países. Piensen rápido, ¿cuántos hablan español? Todo el mundo diría casi todos. Más de 13 hablan inglés. Es una buena cantidad. Son países angloparlantes. Dentro del continente tenemos también colonias aún. Y no las conocemos. Existen países que son aún pertenecientes a Holanda, algunos con influencia francesa y otros con influencia británica. Es necesario ubicarnos en este contexto para saber dónde vivimos, para saber cómo nos vamos a relacionar con nuestros vecinos, y el motivo de estas conferencias es que tener a estos oficiales invitados para conocerse, para saber unos de otros y para poder hacerse amigos en el futuro. Con una llamada telefónica puedan conseguir lo que ahora muchos países no vinculan en esa relación. El hemisferio tiene una serie de amenazas. Muchos vamos a identificar dentro de las que están puestas. Realidades distintas, conflictos internos, narcotráfico, casi en todos lados, con diferentes intensidades. Terrorismo internacional, tráfico de personas, entiéndase también como migración. Crimen organizado transnacional. Eso es todo. Nosotros en el continente lo agrupamos de diferentes maneras. Vemos que en Norteamérica y en Sudamérica las prioridades de las amenazas son esas. Terrorismo internacional primero y narcotráfico después. Y ahí vienen otras. Los que vivimos en el Perú creemos que es exactamente igual en el resto del continente. Y no es así. Cada país tiene una prioridad distinta. Es más, me arriesgo a decir cada región. Por ejemplo, en Centroamérica es muy marcado el tema de las pandillas o de las maras. Es una preocupación prioritaria en ese país. Y nosotros, desde Sudamérica, no la cuidamos. ¿Por qué? Esas maras se alimentan del tráfico de armas ilícitas, de armas menores, que normalmente provienen de Estados Unidos y México y pasan de Sudamérica por Colombia hacia Centroamérica. Pero nuestra preocupación, como dice acá, nosotros estamos preocupados por el terrorismo y por el narcotráfico, no por las armas. Sin embargo, esa despreocupación del tráfico de armas le hace daño a Centroamérica. El Caribe tiene otro escenario. El Caribe está mucho más preocupado por la asistencia humanitaria porque lo golpea todos los años diferentes tipos de catástrofes como huracanes. Y es válido, cada país tiene una identidad, tiene una realidad distinta, una preocupación distinta, pero nosotros estamos llamados a entendernos. Por el lado de las Fuerzas Armadas, nos agrupamos en 3 grandes grupos: en ejércitos, en fuerzas aéreas y en marinas o armadas.
Estas tres agrupaciones que se dan como a modo de conferencias, donde se reúnen, hay muchas reuniones anuales, tratan temas con diferentes intensidad, de acuerdo a las funciones y a las realidades que cada uno debe atender. Entonces tienen operaciones de paz por el parte del ejército, tienen asistencia humanitaria prácticamente en las tres conferencias y se atienden de todas maneras otras preocupaciones como terrorismo internacional, entrenamientos en general, tráfico de personas, etc. Es importante también reconocer que no todos los países tienen fuerzas armadas. Tienen también fuerzas de seguridad o fuerzas de seguridad simplemente, que atienden las veces de las fuerzas de defensa que la tienen otros países. Eso se puede diferenciar cuando ustedes ven que en algunos países se llaman ministerios o servicios de seguridad, mientras que en otros se llaman ministerios o departamentos o servicios de defensa. Entrando al tema más organizacional, la OEA, la Organización de Estados Americanos, basa todo su planeamiento en cuatro grandes pilares. El primero es la democracia. Tratan de estimular la democracia en todos los países del continente. Es decir, se repudia todo lo que es dictaduras. Los derechos humanos, fomentar e incentivar la inclusión, la identidad, tanto de hombres y mujeres, hombres o mujeres, así como con nativos indígenas que existen en cada país. Nosotros encajamos en un tema que se llama seguridad multidimensional, porque se ha tomado conciencia desde la Declaración de Seguridad de las Américas de México que la seguridad no es un tema solamente de defensa. La seguridad es un tema que afecta a todos los sectores. Así como en el Perú nosotros atendemos el tema del BRAE desde la PCM con todo un enfoque multisectorial, la OEA se ha dado cuenta que la seguridad implica a todos los sectores y la llama multidimensional. Por último, estimula el desarrollo entre todos los países. Para entender el proceso histórico de lo que va a ser un sistema de defensa interamericano, tenemos que saber qué ha pasado históricamente. En este aspecto, vemos que existe una primera etapa en la que está regida por grandes revoluciones y por grandes guerras, ¿no? Vamos desde independencias y revueltas en cada uno de los países hasta llegar a un estado post-Segunda Guerra Mundial. Esta etapa es relevada por una bipolaridad en la cual el mundo se fragmenta ante los Estados Unidos y la Unión Soviética y se crea la Guerra Fría. En esta Guerra Fría se dan dos instrumentos muy importantes en la realidad americana. El primero es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que fue invocado un par de veces sin efecto y que estuvo a punto de desaparecer en 2001. El TIAR decía que si algún país del continente era atacado por un enemigo externo, todos los países estaban llamados a defender el continente. Como no se veía un efecto claro, hubo un intento de derogarlo. Pero viene en el 2001 el atentado contra las Torres Gemelas. Y automáticamente se invoca el TIAR para hacerle frente al terrorismo internacional. Y tiene nueva vida. A la vez, en 1948, se crea la OEA con la Carta de la Organización de los Estados Americanos que promueve estos cuatro pilares que acabamos de comentar. Luego, en ese intermedio entre la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, viene un periodo de unipolaridad, donde realmente no sabíamos a dónde íbamos en temas de defensa. Y empezamos a organizarnos, viendo una serie de aspectos enfocados por cada uno de los temas. Importantes estas iniciales que están abajo.
se crea en 1995 la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, donde se ve todos los aspectos de seguridad. Respondía a uno de estos pilares que habíamos comentado. Y luego se empieza a desagregar en comités interamericanos, uno para el control de tráfico de armas, otro para el narcotráfico, contra el tráfico de drogas, otro contra el terrorismo. Por último, viene la etapa de multipolaridad, que es en la que estamos hasta ahora, donde, como les decía, se establece la Declaración de las Américas, la Declaración de Seguridad de las Américas, la Declaración de Bridgetown, donde se imponen una serie de conceptos con respecto a defensa y a seguridad. Se habla y se crea la Secretaría de Seguridad Multidimensional, y ahora aparece una nueva visión de la OEA desde el 2014, donde se está impulsando todos estos conceptos de manera un poco más eficiente. Sabiendo esto, tenemos que ver cómo se organiza el resto del continente. Si bien hay un sistema que responde a la OEA, el sistema interamericano de defensa no está correctamente definido. Se ha ido creando una serie de organismos que atienden defensa, que atienden seguridad y se van vinculando. No hay ninguna conexión directa entre ellos. Simplemente han empezado a aliarse y a unirse para llegar a un objetivo común. Entonces, podemos ver cómo algunos han reunido el continente de diferentes aspectos. Estados Unidos, Canadá y México tienen un tipo de agrupación, Sudamérica tenía el UNASUR, el Mercosur más al sur, tenemos el CEFAC en Centroamérica, que es la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, el CARICOM, que es la comunidad caribeña, de todos los países caribeños. Cada uno ha buscado cómo agruparse para poder apoyarse en los países del costado y avanzar juntos. El objetivo trata de vincular estas organizaciones que son más pequeñas, que se encuentran a la derecha, con respecto a las organizaciones de los servicios que vimos inicialmente, la Conferencia de Ejército, la Conferencia de Fuerzas Aéreas, la Conferencia de Marinas o de Armadas, tratando de integrarse y agruparlas, llegando a un estado ideal donde podemos vincularlas a todas, teniendo en cuenta que la Junta Interamericana de Defensa tiene contacto con todas ellas. Y podemos vincular todo esto hacia la OEA, porque la Junta Interamericana de Defensa es un organismo de la OEA. Existe un organismo adicional que justo acaba de culminar hace un par de semanas, la última reunión, es la Conferencia de Ministros de Defensa. Esta Conferencia de Ministros de Defensa no está vinculada a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, sí está vinculada a la Junta Interamericana de Defensa y hace de portavoz y de vínculo comunicante entre una organización y la otra. Vale resaltar que esta Conferencia de Ministros de Defensa es la única reunión de ministros que no está subordinada a la Organización de Estados Americanos. Todas las demás, ministros de Educación, ministros de Economía, ministros de Salud, tienen una organización subordinada a la Organización de Estados Americanos. Como vemos, la Junta se encuentra vinculando y articulando todas estas organizaciones. Para esto es importante ver que su ubicación dentro de la OEA la hace dependiente prácticamente de la Secretaría General de la Asamblea General, que es el mayor órgano donde se encuentran los representantes de cada una de nuestras naciones, y a su vez dentro de esa Asamblea General, dentro del Consejo Permanente y la Comisión de Seguridad Hemisférica, donde hay una relación estrecha y de trabajo permanente. ¿Cuál es la función de la Junta Interamericana de Defensa? La función es de asesorar desde el punto de vista técnico, consultivo, educativo en materias de defensa a la Organización de Estados Americanos y a cada país que lo solicite. Si un país tiene un requerimiento para algún aspecto de defensa, puede solicitarlo a la Junta Interamericana de Defensa y ella estará en la obligación de atender este requerimiento, o por sus medios propios o por los vínculos que tiene con diferentes organizaciones. Usando todas las herramientas que tiene.
para usar como modelo países que ya tengan atendido este requerimiento de un país, o, como les dije, las conferencias o las organizaciones regionales que también existen en el continente. Estas son las principales líneas de acción de la Junta Interamericana de Defensa. Primero, por lo que les acabo de decir, es un rol facilitador. Vincula todas estas solicitudes o preocupaciones que hay en el continente para poder presentar soluciones a estos problemas. Atiende como Secretaría Permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa, vinculándola con la Organización de Estados Americanos, al decirles yo ya anteriormente que esto no era vinculante. Reporta y supervisa todos los temas de asistencia humanitaria ante desastres que suceden en el continente. Una de las más importantes, supervisa las medidas de fomento y de confianza entre todos los países, que lo vamos a atender en unos momentos. Ve el destinado humanitario en el continente, cuando es solicitud de los países. Realiza estudios de ciberseguridad y ciberdefensa. Cuenta con una maestría de Ciencias en Seguridad y Defensa Interamericana basada en el Colegio Interamericano de Defensa, que es una organización que también voy a comentar en un momento. Y realiza una serie de estudios temáticos y seminarios permanentemente, más o menos realiza 4 al año, donde están convocados todos los países. El Colegio Interamericano de Defensa. Este dato lo tengo de la clase 65, de 2015-2016, donde el comandante Pablo Vicente también nos acompañaba en la Junta, porque en ese momento es el agregado de defensa de los Estados Unidos que está presente. El Colegio Interamericano de Defensa es uno de los principales productos que tiene la Junta Interamericana de Defensa, por dos motivos: por el nivel de los estudios, la acreditación de una maestría, y segundo, porque es una fuente de contactos importante. Eso es lo que acababa de hablar nuestra primera expositora. Los contactos son muy importantes. Este colegio ha generado, o dentro de sus egresados, tiene presidentes de países, ministros de defensa o ministros de otras carteras, grandes autoridades, como por ejemplo nuestro comandante general de la Marina, Gerardo de Segura. El programa de desminado humanitario. Desde la década de los 90, a través del convenio o el Tratado de Ottawa, se prohíben las minas antipersonales en el mundo. Sin embargo, muchos de los países firmantes tenían minas plantadas en su territorio. Y para atender la suscripción de este convenio, existe un compromiso de desminar los países. La Junta tuvo una labor muy importante en realizar, supervisar y atender el desminado de Centroamérica con un programa que se llamó Marminta en su momento. Y si no me equivoco, más o menos en el 2013 se completa el desminado de Centroamérica, siendo la primera región en el mundo libre de minas. Hasta ahora, por ejemplo, en el Perú, tenemos programas de desminado en coordinación y en combinación con Ecuador. Seguimos trabajando en las fronteras por el desminado. Es algo muy complicado porque las minas se desplazan, sobre todo en terrenos que no son tan firmes como nuestra selva. Esto de acá es una gran labor que se realiza a nivel internacional dentro del continente. Por último, las medidas de fomento a la confianza y a la seguridad. Es una lista de chequeo de lo que todos los países deben hacer y están llamados a reportarlo. No están obligados a hacerlo, es un compromiso. Sin embargo, es bueno reportarlo. Las medidas de fomento son muy sencillas. Son una lista de 24 cosas que uno debería hacer para llevarse bien con sus vecinos. Por ejemplo, intercambiar personal entre las Fuerzas Armadas. O, por ejemplo, elaborar metodologías para la medición de gastos en defensa. O avisarle al vecino cuando vamos a realizar maniobras militares cerca de la frontera. O sostener reuniones bilaterales en zonas de frontera. O invitar oficiales de otros países a seminarios como este. Estas son medidas que se reportan y que fomentan la confianza porque generan amistad entre los dos países o entre los países que están vinculándose a través de estas medidas de fomento.
Una de las últimas medidas incorporadas a solicitud del gobierno de Ecuador fue la medida no tradicional de la custodia de la información digital. Es importante porque también implica la modernización de esas mismas medidas. Por último, deseo revisar de nuevo cómo comenzamos. Las amenazas en el hemisferio. Tenemos diferentes realidades. Algunos países tienen Ministerio de Defensa, otros tienen Ministerio de Seguridad. Tenemos 3 idiomas oficiales. No todos hablan español y solamente Estados Unidos y Canadá hablan inglés. Hay muchos más países que hablan inglés. El terrorismo es un problema. Acá viene un ejemplo importante. Tomamos conocimiento en el 2015 que había piratería frente a Trinidad y Tobago cerca de las costas de Venezuela. Esta piratería en el mar, no piratería terrestre. Esta piratería fue conducida por excombatientes del Estado Islámico, de ISIS. Ahí empezó la preocupación. Y tuvimos una serie de conferencias para entender qué cosa era lo que pasaba. ISIS contactaba de una u otra manera a gente de Trinidad y Tobago para que fuesen combatientes. Entonces viajaban a Siria o a Irak, eran entrenados, combatían el tiempo bajo este contrato y estos excombatientes regresaban a su país y eran terroristas y reclutadores potenciales para estas fuerzas. Cuando nos enteramos de esto, más o menos en octubre del 2015, se detectan cerca de 50. Más o menos en marzo ya eran 120 del siguiente año, del 2016. El incremento de estos terroristas o de estos piratas exterroristas era bastante grande y alarmante. Entonces averiguamos cómo era que esta gente era captada. Era por videojuegos en internet. Los muchachos que jugando tenían ciertas actitudes iban a ser contactados a través del juego por los reclutadores, sembrándole misiones que permitieran medir si su comportamiento era agresivo de tal manera que iba a facultar el reclutamiento. Y entonces, una vez que reaccionaban como ellos esperaban a estas pruebas que les iban poniendo durante el juego, recién los contactaban ya directamente y les ofrecían el trabajo para ir a combatir por ISIS. Eso no exime a ninguno de nuestros países de que pueda estar sucediendo. Y hay que estar alertas a eso. Por último, la única forma de progresar en el hemisferio es mediante cooperación y colaboración. Ustedes pueden ver que muchas de las amenazas que hemos tratado son amenazas que no tienen fronteras. Sin embargo, políticamente nosotros sí las tenemos. Las leyes nuestras son limitantes para operar contra estas amenazas transnacionales, porque en una persecución o en una operación militar o de seguridad, yo no puedo ingresar al territorio de otro país sin su autorización a continuar esa persecución. Entonces, necesitamos acercarnos más para poder solucionar estos límites políticos, que se entienda bien. No estoy diciendo que podamos actuar libremente sobre la soberanía de otro país, sino coordinar para que las fuerzas se encuentren en esta persecución y puedan ser relevados por el otro país. O soluciones jurídicas que nos permitan continuar con esta lucha contra el terrorismo o crimen transnacional. Por último, lo más importante es establecer redes humanas de contacto, y para eso están llamados ustedes acá. Ustedes están llamados para hacerse amigos, para tener su grupo de chat de WhatsApp desde ahora, y que cuando sean mayores, por no decir más viejos, cuando sean mayores, puedan con una llamada telefónica conseguir mucho para su país, sabiendo que lo que necesitan está al otro lado listo para ser atendido. Por favor, háganse amigos de la mayor cantidad de gente que puedan. Aprovechen que están acá y avisen a los demás para que el próximo año también vengan. Vengan con más gente y vengan a tratar de unirnos en una causa común, que es tener un vecindario que esté en desarrollo seguro y que propicie el bienestar de toda nuestra gente, que es el fin de todos nosotros.
Todos trabajamos por el servicio de nuestro país y a nuestra gente. A ellos nos debemos. Muchas gracias. Luego de la ilustrativa presentación del comandante Enrique Hernández, podemos proceder nuevamente al periodo de preguntas. Buenos días, primero Jorge Madaver. Señor Friedkin, en su libro Sea Power, manifiesta el tema de amenazas, dos formas de ser atacada, bajo el concepto de home game, atacar la amenaza en el territorio, y el away game, atacar la amenaza antes que llegue al territorio. Bajo esta premisa y las amenazas que ha presentado en el hemisferio americano del narcotráfico, ¿cómo opina usted que deberíamos actuar bajo el concepto de colaboración y cooperación integral para atacar away game a la amenaza del narcotráfico? Gracias por la pregunta. Interesante. En el 2008 tuve la oportunidad de realizar el juego de guerra final de UNITAS acá en Perú, siendo comandante de Felipe Carrera. Y ese juego fue diseñado para atender justo a esa necesidad. Habíamos creado tres países, un área internacional que estaba patrullada por una fuerza multinacional y dos países limitantes que estaban con estos problemas de crimen transnacional. En esa frontera teníamos que operar las tres fuerzas, la de cada uno de los países y la de fuerza multinacional. ¿Qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta primero que la interoperabilidad es importantísima para poder continuar la persecución o la misión en la mar. No solamente en la mar, en tierra y en el aire también. Segundo, las leyes, como dije hace un momento, son limitantes. Y ahí es donde venía el tema de interoperabilidad. Teníamos un buque de Estados Unidos que necesitaba entrar al país porque estaba con una persecución importante y nuestras fuerzas estaban lejos. Los íbamos a proteger. En ese momento la situación no se solucionó, pero sí se generaron una serie de recomendaciones que permitieron fomentar este tipo de estudios que nos lleven a levantar un poco estas restricciones jurídicas. Para esto hay un tratado de San José, no el de derechos humanos, que es el conocido, sino uno de aplicación marítima y militar, que está fomentando mucho Holanda, porque tiene un problema semejante en la persecución que se da en el Caribe. En las costas de nuestro lado del continente, teniendo a Chile, Perú y Ecuador como vecinos, es muy fácil delimitar las fronteras, saber dónde está Chile, dónde está Perú y dónde está Ecuador. Pero cuando estamos hablando de países insulares, donde las fronteras se cruzan, es muchísimo más complicado realizar una de esas persecuciones o tratar de imponer autoridades en ese caso. Entonces, la respuesta real a la pregunta que haces no es fácil. Es un tema en el cual aún está en progreso y necesitamos ejercitarlo. Pero ya no compete solamente a un tema de instituciones militares, sino tenemos que ver ya a nuestros estados conversar para poder sacar adelante reglas comunes de enfrentamiento o fuerzas multinacionales que se necesitan para atender estas amenazas multinacionales. Gracias. ¿Había otra pregunta? Comandante, muy buenos días, primero Raúl Vázquez. En el marco de las relaciones internacionales, la cooperación intercontinental, el sistema interamericano de defensa, se mostraron amenazas actuales en las cuales es interés de la OEA ahondar los esfuerzos y las operaciones combinadas. Entonces, en ese contexto en el cual la OEA busca reforzar esas relaciones internacionales y la cooperación, quisiera saber cuál es la posición o la perspectiva de la OEA con respecto a amenazas externas, llámese el cambio climático y consecuentemente la escasez de recursos, que puede ser una amenaza para las intenciones de la OEA en el contexto de la integración. Y si podría hablar un poco de ello, comandante. Perfecto.
Muchas gracias. Hay dos temas importantes. La OEA no conduce fuerzas. La JIP no conduce fuerzas. Solamente son órganos, la JIP es órgano de asesoramiento. La OEA no tiene un órgano militar con fuerzas como es la Comisión o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene sus funciones de paz. En todo caso, tendríamos que solicitarle a la ONU que cree misiones de paz en América. Para eso necesitamos el consentimiento del país donde va a hacerse la inclusión. Existe un temor adicional que la OEA, por la característica de su forma de decisión, va a dificultar siempre una decisión de este tipo. El proceso de decisión, como todos sabemos, normalmente es mayoría. A ver, no estamos de acuerdo en algo, votamos, la mayoría gana y se toma esa decisión y todo se alinea. En la OEA es por consenso la toma de decisión. ¿Por qué? Porque inicialmente se buscaba que los países pequeños tuvieran la misma fuerza a la hora de votar que un país grande. Entonces se igualaron y dijeron perfecto, la única forma es que haya consenso. El consenso ha dificultado esa toma de decisiones, que es una realidad de la OEA. ¿Por qué? Porque permite influencia ideológica en lugar de un interés real de los países. Eso responde a la parte más o menos de fuerza que dijiste inicialmente. Tendríamos que ponernos de acuerdo los países en estas conferencias o en unas conferencias adicionales que hay conducidas normalmente por el Comando Sur, entre Fuerzas Armadas, entre jefes de comandos conjuntos, para poder establecer fuerzas de tarea multinacionales, no misiones de paz. Segundo punto, para las otras amenazas como cambio climático, como ¿qué más tenemos? El resto de asistencia humanitaria y cualquiera de esas otras cambios nuevos, también se está trabajando. Sí hay preocupaciones, así como inclusión. Siempre anualmente se reúnen y sacan una serie de recomendaciones que los países deberían tomar para poder avanzar en estos temas. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas se ha recomendado el uso de energía limpia, que las solicitudes de material militar, de compras de material militar, sean de material que no contamina para evitar los desechos posteriores. Y así como esas indicaciones van incrementándose año a año, ya depende de los países tomarlas. Pero sí se trabaja en eso y se generan una serie de recomendaciones anuales para esos temas. Tenemos una pregunta de Buenos días, señor Teniente Primero León. Sobre Luis, sabiendo que Internet no tiene fronteras, el uso de herramientas para ocultamiento de atacantes informáticos y otros se encuentran en diferentes hemisferios del planeta. Encontrarlos muchas veces es difícil. En el tema de ciberdefensa, no solo depende de herramientas propias, de protocolos propios, de infraestructura, sino por sobre todo depende de una correcta relación con diferentes entidades internacionales y gobiernos a fin de poder detectar a estos atacantes. ¿Cuál es la estrategia que está implementando la Marina en función a estas relaciones internacionales para que podamos detectar estas amenazas de forma efectiva? Gracias. Eso no tiene contexto con la exposición, pero de todas maneras voy a tratar de llevarlo a la exposición para contestar. Dentro de la Organización de Estados Americanos existe un comité interamericano contra el terrorismo que tiene como uno de sus componentes una oficina de ciberseguridad. Esta oficina de ciberseguridad se preocupa de vincular al continente con ciertas normas, donde ya varios países hemos avanzado. Se busca estimular la creación de CERTs, que son equipos de respuesta ante emergencias cibernéticas. Estos equipos lo que hacen es armar una red donde se alertan de las amenazas que están en ese momento en el ciberespacio. De tal manera que los países que están siendo atacados generen una alerta al resto para protegerse y a la vez para tratar de ayudar a este país que está siendo atacado.
Eso es desde el punto de vista interamericano. Este año hemos tenido 2 intervenciones de la Organización de Estados Americanos en el Perú, porque a través de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú estamos llamados a atender la optimización de nuestros centros de atención a respuesta a incidentes lo más rápido posible. Y estamos trabajando para eso. En cuanto al Perú, nosotros tenemos normatividad que va evolucionando muy rápido. Desde el 2017 hasta la fecha ha habido prácticamente 3 normas de grado de ley que van modelando qué cosa es el ciberespacio para nosotros y respaldándolo con leyes para generar la ciberdelincuencia, el cibercrimen, para poder meter presos a esos delincuentes que antes no tenían ninguna posibilidad de ello. Del mismo modo, estamos trabajando en acercamientos bilaterales con otros países. Actualmente se están conduciendo una serie de preparaciones para completar esto con organizaciones y con países, desde el punto de vista de la Marina. Importante es ver que aún no hay una legislación clara, posiblemente a nivel internacional inclusive, de los límites y de las fronteras del ciberespacio. Pero lo que sí sabemos claramente es cuál es nuestra información, que es lo importante en el ciberespacio. Entonces nosotros debemos velar por la seguridad y la integridad y la disponibilidad de nuestra información. Si nosotros no tenemos nuestra información de manera íntegra, es decir, que no me la cambien, oportuna y segura, entonces estamos en problemas. Nosotros somos los llamados a defender esa seguridad en el ciberespacio. Para eso estamos trabajando. Ya dentro de la Marina, todas las medidas están implementadas. En el Estado todavía el gobierno digital sigue implementando gestiones para alcanzar primero el tratamiento al ciudadano y de ahí abarcar a todo el Estado para que sea un Estado digital. Pero eso demanda tiempo y recursos, ¿no? Eso sería más o menos la respuesta a la... Permítame, señor. Vamos a dar paso a una última pregunta para no extender ya este cuerpo. Buenos días. ¿Cuál es la percepción de la OEA del estado de avance en temas de defensa de los países agrupados en el hemisferio sur? Y si ante un escenario de escasez de recursos naturales en el hemisferio podría afectar esta agrupación. Gracias. La visión de defensa del hemisferio actualmente es muy sencilla. Prácticamente todos los países somos amigos. Somos una de las pocas regiones a nivel mundial que está sujetada al paz. Si vemos a Asia, aún permanecen conflictos. Si vemos en África, igual. Hasta en Europa, hace poco ha habido conflictos entre Ucrania, Rusia y sucede todavía en algunos otros países bálticos. En nuestro continente, los problemas normalmente son internos de los países, no son problemas bilaterales o multilaterales. ¿Cómo va a afectar los intereses de cada país al futuro de lo que es la defensa en el hemisferio? Tendríamos que esperar a ver qué suceda primero ese conflicto de intereses. Existen algunos focos, sobre todo los que están desalineados con estos acuerdos comunes basados en estos 4 pilares, principalmente en el de democracia. Cae la democracia, automáticamente los países vecinos se ven afectados. ¿Por qué? Porque la caída de una democracia o el intento de una caída de democracia lleva primero a orientar presupuesto, porque la gente no confía en un país que pueda tener una dictadura, los inversionistas no confían. Las personas que tienen posibilidad de emigrar se van para buscar mejores oportunidades o no arriesgar lo poco que tienen. Y eso de ahí trae como consecuencia efectos en los países donde esta gente y estos recursos se van. Cuando los recursos no son invertidos en este país, definitivamente se van a invertir en los de los costados o en otro lado. Y cuando esta gente migra, se va a ir a los de los costados y a otro lado. Pero migra gente buena y migra gente mala. Todo eso trae consecuencias. Entonces, la respuesta real es defensa en el hemisferio,
es buena. Tenemos el mejor clima de defensa en el mundo. Pero, en cuanto a intereses futuros, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla el escenario, a pesar de que más o menos podemos vislumbrar en unos próximos años que hay algo bastante de lo que podemos mirar. Pero solo me queda decir muchas gracias, señor capitán David Oteque Hernández, por la ilustrativa